¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y bueno, seguimos con cifras que no son para nada alentadoras. Se conoció esta semana que la pobreza se ubicó en un 40%, 40,9%, un incremento de un 5,5 puntos porcentuales respecto al 35,4 que había sido en el periodo del 2019. Esto también tiene que ver con lo que manifestábamos la semana pasada, con el 13% de desocupación. Estos índices de pobreza llaman, no sé si llaman la atención, algunos según el lado donde se ubiquen tienen una mirada, ¿no? Unos dicen que es del arrastre, otros dicen que tiene que ver con la pandemia. Quizás ambas cosas son ciertas, ¿no? Lo concreto es que es una situación que hay que resolver, que hay que solucionar, que hay que tratar de ver cómo se reencausa, porque al lado de la pobreza, como decíamos recién, está pegado también todo el tema de la desocupación, que está golpeando y fuerte, digamos, ¿no? Y en el medio de todo esto, sí, está la pandemia, y una pandemia que parece no tener descanso. Mientras nosotros grabamos este programa, se alcanzó casi la cifra de 14.000 contagios en el día de hoy o en el día de ayer, casi 400 muertos, una cantidad de contagios que empieza a sucederse en otros lugares fuera del AMBA. Está muy crítico todo lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, Tucumán, que ya hay falta de respiradores, según manifiesta la propia doctora, que en un ratito va a estar con nosotros. Toda una situación que es lamentable, digamos, que uno lo tiene que manifestar, ¿no? Pero que es crítica y que hay que ponerla sobre la mesa. Y hay que resolverla, porque en el medio de todo esto está la dirigencia política que, según, insisto, también lo que decía recién, es como uno lo mire. Algunos están tratando de sacar provecho de esta situación que es crítica y otros quizás en función de la situación de pandemia y demás, pareciera que justifican lo que está sucediendo. Por otro lado, nosotros vamos a tratar de hacer un programa tratando de mostrarle un poco lo que no se ve en los medios, ¿no? Porque usted estará cansado de ver situaciones de discusiones y demás cosas, y la idea no es esa. En el día de hoy, como siempre, en un ratito nos va a acompañar la doctora Amelia Franchi, que va a venir a hablar de la temática de salud. También nos va a acompañar Mabel Gallardo, que es una feminista que presentó un protocolo para mujeres con prisión domiciliaria, digamos, ¿no? Que están pasando una situación compleja, y va a hablar de feminismo, digamos, algo que se ha acentuado en estos tiempos y también ha recrudecido en cuestiones de violencia, ¿no es cierto? Nos va a acompañar también Marcelo Fernández, que es el titular de Segera, para contarnos un poco acerca de la situación de las pymes de la República Argentina. Han tenido algunos adelantos y conversaciones con reuniones entre distintos sectores y también convenios que han firmado con la Universidad de Buenos Aires. Nosotros también hay la temática gremial, digamos, o de trabajo. En un ratito nomás vamos a mostrarle imágenes de la gente de Flybondi y de Jetmar, que tuvo una marcha mientras nosotros grabamos este programa hacia el Ministerio de Transporte. La jueza ha levantado esa imposibilidad que tenía el aeropuerto de Palomar de trabajar, pero lo que todavía no se han manifestado es del Ministerio de Transporte en función de si van a poder funcionar estas low cost o no, y depende mucha gente que labura ahí. Insisto, más allá de la polémica que se generó en función de la low cost y del funcionamiento del aeropuerto de Palomar en ese lugar, en ese momento también, lo que hay que tener en cuenta que es gente que incrementaría los índices de desocupación. Entonces hay que tomar resoluciones rápidas. Son low cost, son líneas de cabotaje, todo indica que vamos a tener que convivir con esta pandemia y ya viene el periodo veraniego, y entonces también uno tendría que replantear y rever el funcionamiento de estas líneas aéreas
no solo para movilizarse, digamos, en función de lo que implica una línea aérea, sino también por la cantidad de gente que depende de ellos. También hubo una marcha interesante en función de la apertura de locales gastronómicos en el distrito de Pilar. El intendente de ese lugar, Federico Achával, no se ha pronunciado, como sí lo han hecho en otros distritos, para la apertura de sectores gastronómicos con algunos protocolos. Mucha gente vinculada a la gastronomía de ese distrito de Pilar salió a manifestarse, cortó la Panamericana. Nosotros en un ratito les vamos a mostrar, estuvimos ahí, les vamos a mostrar de qué se trató todo eso. Pero por lo pronto vamos a comenzar el programa del día de hoy con Tomás. ¿Saben quién es Tomás? Es un chico de 16 años. Trabaja en la misión del Padre Pepe, ahí en el barrio Carcova. Un chico que es un adolescente, se los está culpando mucho a los adolescentes de los contagios masivos porque necesitan juntarse y evidentemente lo hacen de manera clandestina y quizás no respetan mucho los protocolos que se están manifestando. Pero quizás Tomás es un caso aparte. Gabriela Rojas Pérez tuvo la posibilidad de hablar con él y escuchen lo que decía. Es muy esclarecedor en función de un joven que ha crecido y crece en un barrio humilde y tiene una actividad dentro de ese barrio. Escuchen a Tomás. Cuando los voluntarios son más que una palabra, en esta oportunidad los voluntarios, pero los jóvenes. Buen día, Tomás. Buen día, Trabajando para la comunidad, ¿por qué? Porque veo que el barrio está muy complicado desde que comenzó toda esta pandemia y hay mucha gente que necesita una mano y el padre por suerte se la está dando. Y nada, nosotros estamos a su cargo, su mandato para lo que él disponga. Nosotros estamos a disposición para ya sea fumigar, ayudar dando la comida, bajando mercadería. Estamos porque el barrio nos necesita y queremos estar. ¿El barrio del que estás hablando es tu barrio? Es mi barrio. Es tu barrio. ¿Cómo significa haber encontrado este lugar para canalizar tus expectativas? ¿La iglesia? ¿Cómo fue tu camino para llegar a este lugar? Yo comencé de los 6 años acá, 6, 7 años con mi papá. Había otro cura que la iglesia estaba, pero no estaba. Estaba en el sentido de que había catequesis y misa nomás. Ahora, desde que hace 8 años que llegó el padre, cambió todo, absolutamente todo. Hay una escuela, hay un club, se está haciendo el club, hay fútbol, todo tipo de deportes. Y nada, yo comencé acá con la catequesis y un día con mi papá lo recibimos al padre, nos contó de dónde venía. Me acuerdo que era un día lluvioso y un día que nunca me lo voy a olvidar porque él cambió la vida mía, de mi familia y de muchas personas, ¿no? Además de vos, Tomás, que está participando en esto, ¿cuántos jóvenes más se suman? Hay más, deberemos ser entre todas las capillas 1000 jóvenes. 1000 jóvenes que están participando, dando una mano, levantándose, haciendo el esfuerzo porque sabe que hay una persona que lo necesita y hay muchos niños que lo necesitan. La pandemia llega, pero ¿nos trata a todos igual? No. No nos trata a todos igual porque hay gente que necesita más. En el barrio, en el fondo, hay mucha pobreza. Y yo que no soy de la línea baja, para serte sincero, soy de la línea media, que no necesita por ahí andar pidiendo una bolsa de mercadería porque por suerte mis papás tienen trabajo, pero hay mucha gente que le golpeó muy mal la pandemia, ya porque no tiene trabajo, gente que sale a cirugiar o a buscar cartones, lo que sea, para poder vivir y ellos se van a Capital Federal. Y al principio medio que como el Estado estaba muy rígido, no era tan flexible, venían y pedían con necesidad porque llegaban al tren de Suárez y no lo dejaban pasar y le contaban y no lo dejaban porque bueno, el Estado estaba rígido y no tenían de dónde comer y por eso se abrió el comedor, se abrieron los comedores, mercadería para la gente que necesita. El padre le está dando una bolsa de mercadería a todo aquel que está, toda la familia que está en aislamiento
porque tienen casos de COVID, pero no todos los golpea igual y nada. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 16 años. Y con 16 años, ¿qué esperás del futuro? ¿Qué esperás después de todo esto? No te puedo decir. La verdad que ya no sé qué se puede venir. Tomás, no espera mucho, Tomás. Es llamativo esto que el joven no espere demasiado, o al menos no lo quiso manifestar delante de la cámara. Habíamos dicho que la gente de Flybondi, con el propósito de Es hora de volar, se manifestó el pasado jueves al Ministerio de Transporte. Ahí vemos imágenes de esa movilización. Como grabamos en el mismo momento, no sabemos si hubo algún tipo de resolución o al menos los recibió autoridades de ese ministerio para manifestarle algún tipo de situación. Sigue compleja, insisto, la situación de Jetmar y Flybondi, dos low cost que fueron artífices de muchos comentarios polémicos durante la gestión de Mauricio Macri. Lo cierto es que, insisto, depende mucha gente que trabaja en ese sector. Estuvimos también el pasado miércoles en el distrito de Pilar. Ahí el gremio gastronómico tomó la iniciativa de convocar a una movilización con cientos de personas vinculadas a ese sector en función de que ese distrito que conduce Federico Achával no se ha manifestado y no los ha recibido, al menos hasta el día que se llevó adelante la movilización, para comunicarles algún tipo de solución a una problemática que tiene que ver con la no apertura de esos negocios, con no poder trabajar, con no poder conseguir dinero para llevar a sus casas, situación que, insisto, no tiene que ver con echarle la culpa a Achával, ni mucho menos. Lo cierto es que hay que tomar recaudos en una situación que es sumamente crítica para un montón de sectores. Digamos, algunos municipios se manifiestan y posibilitan la apertura con ciertos protocolos. De esto se trata la movilización del gremio gastronómico, y escuchen lo que decían sus distintas protagonistas, entre otros el titular de ese gremio, al menos de ese sector, Álvaro Escalante. Bueno, hoy estamos en el kilómetro 50 de Pilar, estamos haciendo una manifestación para que se abra la actividad gastronómica. Venimos hablando con el intendente Federico Achával, distintas conversaciones que hemos tenido y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Por eso esta es la primera medida que se suspendió el domingo, esta es la segunda medida y si no nos da respuesta estaremos frente al municipio el día viernes manifestando todos los trabajadores gastronómicos con los empresarios gastronómicos. Esta es la realidad de lo que está pasando en Pilar, ¿no? Nosotros lo que pedimos es que la atención con las mesas afuera, al aire libre, como lo han hecho todos los distritos vecinos, lo hemos hecho en San Martín, lo hemos hecho en San Miguel, se ha hecho en 3 de febrero, se ha hecho en San Isidro y acá falta Pilar. Y el intendente está cerrado, no quiere abrir y bueno, lamentablemente esta es una medida que no la queríamos hacer, pero si no escucha, se van a profundizar las medidas. Queremos que las aperturas de los locales inmediatamente. Hay muchas familias que están sin trabajo, estamos pasándola, estamos con los ATP que nos da el gobierno y no nos alcanza. Entonces queremos la apertura de los locales inmediatamente. No estamos acostumbrados a un plan o algo así. Nosotros siempre trabajamos, yo soy cocinero hace 20 años y siempre trabajé en cocina. Otra cosa no sé hacer. Somos todos gastronómicos y la verdad que lo que se está reclamando es querer trabajar. O sea, ya la economía no da para más de ninguno de todos los que estamos acá. Hace 7 meses que estamos cerrados y no tenemos perspectiva de apertura. O sea, lo que le pedimos al intendente es que nos dé una oportunidad de poder trabajar. Trabajar estamos pidiendo, no otra cosa. O sea, hablamos y no tenemos respuesta. Así que por favor le pedimos que nos deje trabajar.
porque acá estamos pidiendo al aire libre, como hacen todos los municipios. Solamente en Pilar no se puede. Así que le pedimos que nos escuche y nos entienda, que nuestra economía está arruinada, que con el ATP no hacemos nada, nada con el ATP. Luz, gas, ingreso bruto, cargas sociales, es inviable si no nos deja trabajar. Déjenos abrir nuestros locales con el protocolo, cumpliendo como se debe. Nos vamos a cuidar entre todos. Todos estamos acá con la responsabilidad. Cada uno se cuida. Nos cuidamos entre todos y lo sabemos. El empleo saca familias adelante. El empleo modifica todo y es el motor para que esto avance. Comerciantes moribundos, basta, basta, no es un chiste esto, basta. Ya, chaval, déjanos laburar. Te votamos, dimos tu voto de fe. Le dimos el voto de fe, señor de Chaval. Nadie le está injuriando, nadie le está haciendo condicionamiento de su trabajo. Le estamos pidiendo, déjanos trabajar. Por favor, cumplimos con todo, déjanos trabajar ahora. ¿Qué más queremos? El intendente parece que no escucha. Todo que sí, que sí, que sí. Hasta ahora en Pilar no vimos nada. Cuidémonos. Cuidemos la vida, pero cuidemos el trabajo genuino que tenemos todos. Hoy nos mandó Tránsito, que son trabajadores, nos mandó la policía. No somos delincuentes, somos trabajadores gastronómicos, hay empresarios gastronómicos, acá no hay ningún delincuente y sin embargo parecería que estamos más custodiados cortando la Panamericana y policía, los muchachos de tránsito que están ahí. No somos delincuentes, somos trabajadores de la actividad gastronómica. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Bueno, una movilización bastante interesante por parte del sector gastronómico de esa zona, ¿no? Y se va a empezar a dar toda esta situación en cuanto a los lugares, porque los distintos distritos toman distintas, valgas la redundancia, modalidades, ¿no? En el caso de Pilar, aparentemente está cerrada la posibilidad de que los negocios gastronómicos continúen con sus actividades, digamos, ¿no? Algo que, bueno, indefectiblemente se hace más que necesario, porque se ha hecho demasiado largo todo esto, se ha hecho cansador, evidentemente la gente también necesita laburar, necesita trabajar, y se van a empezar a dar todas estas cuestiones. Obviamente acá va a depender mucho de la cintura política de los distintos sectores, distintos municipios, y inclusive la provincia, porque también está involucrada en todo esto, para saldar esta situación, que es sumamente compleja, por los dos lados, ¿no? Por la falta de actividad económica y también por la creciente situación de la pandemia, que no aminora, digamos, ¿no? Me acompaña en este bloque un hombre también relacionado con las pymes, y estoy hablando de Marcelo Fernández, que es el presidente de Segera, ¿no? Ellos tienen también mucha actividad y calculo que también conoce de la temática esta por la que están atravesando muchas pymes, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de la Argentina. Marcelo, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Bueno, hacemos esta introducción y un poco también queríamos preguntarte a vos cuál es la situación, cuál es la mirada que vos tenés. Ya hemos hablado hace un par de meses, pero esto continúa y pareciera, digamos, que no hay un término a corto plazo, ¿no? No, por supuesto, lamentablemente seguimos con la pandemia, ¿no? Seguimos viendo cómo los casos siguen creciendo, evidentemente seguimos con un contacto social demasiado estrecho, ¿no es cierto? Porque si no, no se darían los contagios. Fíjate, lo que nosotros resaltamos es que, bueno, ves mediáticamente todos los días empresas que estén cerrando por culpa de la propagación del coronavirus, es decir, aquellos que pudieron reabrir las industrias de los diferentes lugares, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que se estuviera dando con una empresa, por ahí hay 20 casos, 10 casos y tuvo que cerrar. Sino que por el contrario ves que la mayoría de las personas que le está ocurriendo esto es por el contacto social, o fue en su casa, o fue en una reunión, o fue en alguna actividad que haya tenido con gente que estaba contagiada. Con lo cual,
lamentablemente es evidente que los protocolos se están cumpliendo donde se piden y en lugares que por ahí se flexibiliza, la cuestión se contagia. Está pasando con mucha gente, ¿no? O sea, puede venir un familiar, está viniendo la gente que le hace el servicio doméstico, o algún delivery, que los termina contagiando. Y lamentablemente no lo hemos sabido controlar esto y vemos que han aumentado los casos, con lo cual es evidente que vamos a seguir. O tal vez en algún caso se profundice el aislamiento social preventivo. Yo creo que si las autoridades estaban preocupadas cuando teníamos 4 o 5 mil casos, ayer que bordeamos casi los 15.000, imagino que la preocupación debe ser aún mayor. Y estamos viendo en las provincias, estamos viendo en diferentes lugares del país, cómo es probable que se vuelva a fase 1. Tal cual. Y hay una temática puntual, digamos, y esto quizás tenga que ver con este sector al cual vos representás. La semana pasada se conocieron los datos de desempleo y que se ubicaron en un porcentaje bastante alto, ¿no es cierto? Que estamos hablando de un 13%, y implica una situación, digamos, la pérdida de laburo en este tiempo se ha resentido y mucho, digamos, y el tema es cómo se revierte esto, ¿no? Si hay posibilidades de hacerlo. A ver, la pérdida de trabajo es inevitable. O sea, nosotros tenemos 3 eslabones productivos muy claros en la cadena de valor, digamos, de la producción. El primero que está en contacto con la gente, el eslabón productivo, es el comercio. La gente circulando, el comercio es el que vende lo que toda una cadena de valor produce. Imagínate que si se comienza a cerrar o no abre, o hace tiempo que no abre, es evidente que el comercio va a tener inconvenientes, porque no, obviamente, con sus deudas anteriores, con los impuestos que tiene, si es inquilino con el alquiler, es evidente que el comercio está teniendo problemas graves. ¿El comercio a quién se lo traslada? A la industria pyme, a la proveedora. La industria pyme es quien, a través justamente de las cadenas comerciales, es la que vende su producción. Si vos tenés que está cerrado o que no, o que está en la mínima expresión, evidentemente la industria pyme está trabajando mucho menos de lo esperado. También empieza a tener inconvenientes. Y el tercer eslabón productivo, quien menos lo sufre, son las grandes empresas, porque están dolarizadas con las materias primas, ellos siempre están cubiertos, y los bancos, las entidades financieras, que son las que te pueden dar el crédito para que la industria pyme y el comercio funcione. No te prestan bajo ningún concepto, salvo que vos califiques o que en este momento esté funcionando casi a pleno. Y sabemos que, lamentablemente, no estamos. Entonces, es evidente que se va a dar pérdida de puestos de trabajo. El Estado está haciendo todo lo posible con el ATP para que esto no ocurra, está tratando de aportar con el IFE para mantener a aquella gente que estaba en el mercado informal o que no tiene ingresos, que pueda tener algo como por lo menos para poder mantener lo que es el consumo y su vida. Por supuesto que no alcanza, obviamente, no hace falta de explicarlo, pero bueno, el Estado está haciendo esfuerzos notables. Ahora, era obvio que se iba a dar esto. ¿Cómo se sale? La verdad, lamentablemente todo indica que hay que esperar la vacuna. Hay rumores que se habla que esto no va a ocurrir durante este año ni principio del año que viene. Fíjate la temporada de verano. La temporada de verano está en duda para muchos lugares que sabés que viven de esto. Entonces, vos hablabas de la marcha de Pilar. ¿Te imaginás las marchas que va a haber en Mar del Plata, en el Partido de la Costa, en Villa Gesell, en Pinamar, en Córdoba, en Mendoza? Bueno, lo que le está pasando a Bariloche, que vive el turismo. Realmente es preocupante. Esto no es por políticas cerradas o por malas medidas. Esto fue realmente una pandemia que es mundial. Y lo estamos viendo en España. Reabrieron, fueron a las playas y ahora no saben qué hacer con el rebrote. La verdad que es una situación muy complicada, muy compleja, que no encuentra una solución entre todos, digamos, a nivel mundial. Y bueno, obviamente la Argentina no puede salir de este contexto. También vos recién decías una palabra que me hace ruido y decís entre todos. Quizás lo que está faltando un poco en la Argentina es ese entre todos de la dirigencia política, ¿no es cierto? Porque pareciera que priman más los intereses personales o de conveniencias electorales por sobre una mirada más general en función del beneficio de toda la gente, ¿no? Mira, justamente en época hemos lanzado un movimiento llamado Producción y Trabajo, y justamente tratando de recuperar esa unión de los sectores productivos y los sectores laborales, sobre todo hablo de pymes y de los sindicatos y de los gremios correspondientes, y junto con las cooperativas y diferentes movimientos sociales, armamos este espacio. Vos fíjate que viene el recuerdo del 73, cuando vos quisiste un gran acuerdo, y justamente lo que hizo Perón en el acuerdo Gel-Barrucci, CGS-GT, que le daba
una previsibilidad del gobierno en cuanto a precios y salarios por mucho tiempo. Vos fíjate que vos terminaste con los grandes capitales y los grandes intereses generando todo un movimiento político y un movimiento económico que derivara en la dictadura militar. Entonces, históricamente en Argentina, cada vez que se pretendió hacer un acuerdo, hubo algunos que no les interesaba este acuerdo. Y tal vez los acuerdistas, en los que me incluyo, no hemos sabido hacer bien las cosas para que la sociedad nos entienda. Porque fíjate, como vos bien decís, hoy la agenda de la política en general está pasando por otras cuestiones. Se discuten, lo vemos en los medios, se están discutiendo cosas que está bien que haya que discutirlas. Pero yo me pregunto, ¿no habría que dar un espacio a la producción y el trabajo? Que es de lo que vive la gran parte de la sociedad. Casi toda la sociedad vive de eso. Sin embargo, estamos sumergidos en temas que, como vos bien dijiste, pasan por lo electoral, pasan por lo político y de instalación. Y ver qué chicana le puedo hacer al otro cuando está en el gobierno para complicarle la vida. Y meterme en cosas que, ¿viste? Entonces la gente cambia un canal y vos movés un dial. Si vos me dijeras que tenés que mover todo el dial, bueno, pero vos movés un dial y parece que hablas de dos países diferentes. Cuando vos ves dos canales de noticias, parece que... Entonces, el ciudadano común, quien estamos en política, podemos entender un poco, vos estás en los medios, podés entender un poco este juego. Pero vos sabés que la mayoría de los argentinos mira para otro lado y más por el descreimiento que tiene en los dirigentes. Entonces digo, va a ser muy difícil de esta manera cuando nadie da el primer paso para ceder un poco en la presión que hace hacia el otro. Creo que hay que tender puentes urgentes. Por eso este espacio de producción y trabajo, donde queremos que todos los sectores laborales y productivos estemos unidos a la mesa para llevar la propuesta y llevar adelante nuestras ideas. Y que después lo que quieran debatir otras cuestiones será cuestión de ellos. Pero me parece que la producción y el trabajo son esenciales para el desarrollo individual y colectivo. Este espacio que vos manifestás tiene futuro, digamos, o sea, hay intenciones de preservarlo y también caminar juntos por largo tiempo, digamos, y no que sea solamente una expresión que está bien intencionada en principio, pero vos viste cómo es esto. En ocasiones pareciera que este tipo de intenciones duran muy poco tiempo. Te lo pregunto, digamos, desde el conocimiento que sé que vos tenés de la construcción desde hace mucho tiempo, ¿no? Está muy bueno lo que vos decís, porque yo también cuando me incorporé, fue mi planteo, y yo lo que estoy tratando justamente con algunos otros compañeros es de que esto se instale desde el poder. Y fíjate que este espacio es la primera vez que tiene 3 diputados nacionales. Vos tenés 2 por el sector laboral, que son Hugo Yasky y Walter Correa, y 1 por el sector empresario, Eduardo Fernández de Córdoba, que es presidente de APIME y también es integrante de Segera. Entonces vos ya tenés hoy un espacio de poder que tal vez en otros momentos, cuando se hacen estos grandes acuerdos institucionales, vos no tenés un espacio de poder. Vos tenés que ver cómo hacés para tener un espacio de poder, y ahí viene la pelea en qué entidad, o quién se saca la foto, o quién está más cerca, o quién lleva agua para su molino. Y yo sostengo que hoy tenemos la producción y el trabajo, aunque a vos te parezca mentira, tiene gran cantidad de dirigentes hoy en ese espacio de poder. Vos tenés intendentes, por ejemplo el de Varadero, que pertenece al gremio de Esmata, vos tenés diputados nacionales, como te dije, vos tenés legisladores provinciales, como por ejemplo Omar Plaini, vos tenés funcionarios en la provincia de Buenos Aires con alto espacio, como Ariel Aguilar, como Verónica Weinberg, bueno, en fin, te podría nombrar gran cantidad de concejales, que son o de cámaras empresarias o de entidades gremiales, pero no están en un mismo espacio, o sea, están sumergidos en la corporación política, pero individualmente. La idea es esta, broquelarlos y que la producción del trabajo, pero es por el bien de todos, esto no es porque seamos más vivos y nosotros queremos ganar elecciones. Nosotros lo que queremos es constituirnos en un espacio de poder donde la voz de la pyme y los trabajadores lleguen en la mesa de discusión y no que tengamos que tocar timbre o pedir audiencia. Marcelo, muchas gracias. Pero antes de irte quiero hacerte 2 preguntitas y que me seas breve porque ya tenemos poco tiempo. Firmaron un convenio para facilitar la asistencia técnica de las pymes con la Universidad de Buenos Aires. Cortito esto y también, ¿qué opinás del impuesto o de la renta a la riqueza que tanta polémica trae por estos días? Primero fue un convenio que nos da excelencia a nosotros, la verdad que estamos muy conformes, tener a la UBA atrás para que nos ayude a formular proyectos, para que nos ayude a desarrollar ideas, para que nos contenga, para que nos guíe. Imagínate que tener toda la materia gris de la universidad, tanto docente como de los estudiantes, va a ser importante, ni hablar de la Facultad de Ciencias Económicas.
estamos proyectando que nos ayuden los anteproyectos de ley que ya hemos explicado otra vez, que está presentando Cejera, justamente para darle mayor potencia y excelencia a nuestra propuesta. Y con respecto a lo otro, mirá, es un impuesto solidario, lo tiene varias partes del mundo, sí creo que ojalá sea un impuesto que sea de única vez, para que nadie se sienta mal, no como el impuesto al cheque que vino para que una vez y después se quedó de por vida, era solamente para paliar un tema. Me parece que, bueno, las grandes fortunas que pueden colaborar para paliar esta crisis, sabiendo que el Estado está haciendo un gran esfuerzo, sé que no debe gustarles, pero realmente si lo pueden hacer, porque lo tienen, sería importante que puedan ayudar a este momento. Pero también creo que ojalá sea un impuesto que sea por una vez y que no sea para siempre. Marcelo, muchas gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Es muy amable como siempre. Gracias y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Era Marcelo Fernández, el titular de la Confederación General de Empresarios de la República Argentina. Clarito el hombre en función de un lugar que obviamente tiene una preponderancia más que fundamental por estos días. Tras la pausa nos encontramos con una concejal de Juntos por el Cambio. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Otro de los temas que está, si se quiere, sobre la mesa por estos días son las aperturas de distintas situaciones, digamos, que involucran a mucha gente. Ha sucedido y está sucediendo particularmente en la ciudad de Buenos Aires. El propio Rodríguez Larreta está impulsando la apertura de las clases, digamos, presenciales, pero también hay otros sectores que también demandan cierta asistencia. Ya el propio Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, logró cierta apertura en cuanto a lo que tiene que ver con el santuario de Lourdes, ¿no? También en San Miguel hay presencias, si se quiere, al aire libre de los distintos cultos, ¿no es cierto? Y en lo que tiene que ver particularmente con el distrito de Hurlingham, la concejala Andrea Giorgini, que es de Juntos por el Cambio, está impulsando las actividades de culto, si se quiere, que se declaren esenciales, pero que se den al aire libre. Está con nosotros vía Zoom la concejal, y la idea es que nos cuente un poco en qué consiste esta solicitud que ellos están haciendo dentro del ámbito del Consejo Deliberante. Andrea, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Y bueno, contanos un poco esta idea que están llevando adelante ustedes en ese distrito. Hola, bueno, gracias por la invitación y por el interés en el tema. Sí, la iniciativa fue presentada la semana pasada por el bloque. Este es un proyecto de mi autoría que justamente, como vos mencionaste, tiene un poco base en lo que están haciendo los distritos vecinos, ¿no? Porque de la misma manera que Diego Valenzuela, también lo está haciendo Jaime Méndez en San Miguel, y hemos chequeado que no ha producido ni olas de contagio, ni mucho menos. O sea que más que poner el foco en las instituciones de culto, puesto claramente, como lo prevé el artículo 14 de la Constitución Nacional, es para todos los cultos, ponemos foco en la gente. Creo que la gente demanda poder empezar a interactuar un poco más. Hay mucha gente sola, mucha gente con angustia, mucha gente depresiva que ve en esos espacios una contención muy importante. El tema puntualmente, ¿cómo se está llevando o cómo se está tratando en el distrito de Hurlingham, en definitiva, no?
Por el momento, bueno, no están abiertas este tipo de instituciones para realizar cultos. Ayer justamente escuchamos que la provincia tiene idea de empezar a habilitarlos a partir de la semana que viene, pero todavía no hay mucha información al respecto, si ellos lo que plantean es más restrictivo o más amplio que esto que planteamos nosotros. Nos adelantamos un poco, esto fue presentado la semana pasada cuando no sabíamos cómo iba a actuar la provincia. Lo que presentamos es sumamente cauteloso, está acompañado de un protocolo como para que las diferentes iglesias, templos o instituciones religiosas se adecuen a que no haya riesgo sanitario tampoco, ¿no? Ustedes evaluaron también la situación actual, calculo, al presentar este tipo de solicitud, ¿no? Porque lamentablemente los contagios están siendo muy altos. En el día de ayer hubo un nuevo récord que ronda los 14.000, si bien es cierto que todo indica que en el sector del AMBA esto pareciera que está en una especie de planicie, esa situación también, digamos, son números altos, ¿no? Sí, son números altos, pero de todas maneras creo que este virus vino para quedarse, hay que empezar a aprender a convivir con él. Hay un montón de actividades que con el tiempo tienen que ir paulatinamente abriéndose, y bueno, como muchas cosas será cuestión de prueba y error. O sea, si bien esto está para las actividades de culto, prevé justamente que sean al aire libre, prevén que sean con un máximo de 30 personas en instituciones que son muy grandes, que tienen posibilidad de distanciamiento, pero cada templo, cada iglesia lo adecuará a sus posibilidades. A lo mejor en algunas entrarán solo 10, porque prevé un distanciamiento. O sea que creemos que no tiene mayor riesgo que lo que hoy está corriendo la gente no sé, al supermercado, a la plaza y demás. Está previsto justamente como para no generar ola de contagios, y lo vemos en los distritos cercanos. No es que es un ejemplo tomado de un pueblo de Salta de poquitos habitantes, sino de los dos vecinos. Por eso los vecinos de Bulnes y nosotros cuándo, ¿no? Sí, en el caso particular, que es al menos el que yo conozco, es el de 3 de febrero, es cierto que hay una situación muy particular en cuanto a lo que tiene que ver con el santuario de Lourdes, que es un lugar al aire libre, digamos. Esta situación, yo no sé si se replica en todo el ámbito de Hurlingham. Digo, los establecimientos de culto tienen posibilidades de generar estas situaciones al aire libre. Calculo que ustedes lo conocen mejor que uno, ¿no? Y entonces por eso están solicitando esto, pero ¿hay lugares predispuestos ya para esto? Sí, volvemos a lo mismo. O sea, seguramente hay iglesias que no van a poder adecuarse al protocolo y deberán esperar un poquitito más a que se puedan realizar las actividades de culto en el interior, pero hay un montón que tienen espacios al aire libre muy grandes, y que por eso es un primer paso. O sea, sé que no es la gran solución, pero por lo menos es un primer paso para que algunas que tienen espacio reducido quizás puedan hacer 2 turnos diariamente con poquita gente, y que vayan quizás los que están más necesitados de ese tipo de contención. Sabemos que no todos por ahí necesitan recurrir a una iglesia, a un templo, como para profesar su fe o manifestar su adoración, pero hay mucha gente sola, muy angustiada, y que lo venía demandando. Así que es un primer paso seguramente. De todas maneras es un proyecto, tiene que debatirse en comisión, tiene que aprobarse, recién después se pondrá en vigor, si es que antes no empieza a operar esta normativa que amplió la provincia. Andrea, la última, ¿cómo han recepcionado esta propuesta, en este caso, el gobierno el oficialismo más particularmente? Porque en la cotidianidad de la gente queda como que hay una disputa, digamos, o sea, entre la oposición y el oficialismo, digamos. Mientras uno dice una cosa, el otro parece que plantea otra, digamos, ¿no? Y estoy manifestando esto en función de una pandemia que en realidad nos involucra a todos, ¿no? No, yo creo que la verdad que en mi caso, que represento a la oposición, hemos tomado esto con muchísima responsabilidad y respeto. O sea, no se han hecho durante todo este tiempo proyectos más que propositivos como este.
sujeto a debate. No hemos puesto palos en la rueda con nada, entendiendo justamente este marco que vos decís, en que lo importante hoy es el vecino, no la política. Lo importante es ver de qué manera confluimos en generar armonía y coherencia. Así que estimo que además, volviendo a lo mismo, se vuelve un poco hoy fuera de vigencia porque la provincia avanzó sobre este tema, y no así la semana pasada cuando nosotros lo presentamos. Creo que hasta va a quedar nivelado con lo que la misma provincia va a terminar autorizando. Andrea, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ha sido muy amable y muy clara en lo que tiene que ver con esta apertura que están solicitando el bloque de Juntos por el Cambio de Distrito de Burlingame. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Concejal de Juntos por el Cambio del Distrito de Burlingame, con una apertura que obviamente es necesaria en esta situación que ya lleva mucho tiempo y es muy angustiante, pero también es cierto, como le manifestaba la propia concejal, que los contagios son muchos y hay que tener muchas precauciones en función de estas solicitudes. Así que espero que el acuerdo entre los distintos bloques sea en beneficio de aquellos que necesitan concurrir a estos establecimientos de culto y que no se ponga en peligro la salud de esa gente. Vamos a un corte. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Último bloque de este Aciertos y Errores, y bueno, vamos a hablar, como lo hacemos habitualmente, del tema de salud, un tema de que, sin lugar a duda, ha sido el protagonista durante todo este año, lamentablemente. Me acompaña, como siempre, la doctora Amelia Franchi. Y ¿cómo le va, doctora? ¿Cómo estás? Bien, usted me hace estar bien, digamos, pero yo lo que pasa es que con los números que estamos teniendo, yo no estoy del todo bien, pero todos los días estamos cumpliendo un récord, y esto tiene que ver mucho con los jóvenes que se siguen acercando, las fiestas que se encuentran. Se han encontrado fiestas de 100 personas. Es una cosa increíble lo que está pasando, mientras tenemos cifras de 14.392 casos en el día 30. Hoy es primero de octubre, Día del Adulto Mayor. Nuevo récord. Lamentablemente venimos de récord en récord y no está bueno esto, qué sé yo. Y además 420 fallecidos. Cada uno de lo nombramos como un número, no es un número. Cada uno es una historia, cada uno es una persona que tiene por detrás toda una historia y una vida y familia. Realmente debemos seguir cuidándolo con lo único que tenemos, que es barbijo, distancia social, así como nosotros, y lavado de manos frecuente. ¿Sabés qué? Te doy una buena noticia. A ver. Viste, una mala y una buena. La buena es que Moderna, que es el laboratorio de Estados Unidos, que está haciendo el trabajo en fase 3, probó esta vuelta con 40 personas entre 65 y 71 años. La vacuna, primera dosis, segunda dosis, con más cantidad,
y hubo buen resultado y, digamos, eventos leves a moderados, ¿no? Como febrícula, fiebre, molestia, tipo resfrío, pero fue efectiva. Y esto es un gran avance. Es un gran avance. Porque si seguimos de esa manera y hacemos una fase con más cantidad, tendríamos una vacuna, como por ahí dicen, que no sabemos si es por política o qué, pero la realidad es que fue efectiva para adultos mayores. Hoy, en el Día del Adulto Mayor, damos esta noticia. Ojalá y que sea lo más pronto posible. Nos acompaña en este bloque también Iris Mabel Gallardo, que es vecina de San Martín, entre otras cosas, pero es una de las autoras del protocolo para mujeres en situación de prisión domiciliaria, que no existe en la actualidad. Eso es lo que... No existe. Al menos, y a mí me llama la atención. Pero bueno, además, ¿cómo se dice? Yo no quiero entrar en terrenos raros, pero feminista activa, digamos. Feminista activa. Así, digamos, para que no herir susceptibilidades. Sí, feminista popular. Bueno, contanos un poco de las dos cosas, ¿no? Un poco de esto, de este protocolo que está... Qué interesante el protocolo realmente. Bueno, esta idea surgió en una reunión de ATE. Yo estoy sindicalizada. Como dije, soy feminista popular, milito dentro de una organización, también milito género dentro del sindicato de ATE. Y cuando teníamos reuniones de género, tengo una compañera que es la licenciada Palumbo, y ella trabaja en el Patronato de Liberados. Entonces, hablando de violencia de género, la violencia contra las mujeres, dijimos, che, ¿y las presas? ¿Cómo piden ayuda a las presas? Las que están... las mujeres que están con arresto domiciliario, que siguen estando presas. Pero están en su domicilio. Están en su domicilio. Ah, claro, que están... Están con arresto domiciliario, ¿no? Entonces, ¿cómo piden ayuda? ¿A quién le piden ayuda? Y ahí nos pusimos a pensar, ¿cómo podía ser una chica que muchas veces está con arresto domiciliario y tiene permiso para ir a llevar el nene al jardín, pero no para ir a buscarlo? No tienen permiso para ir al ginecólogo, no tienen permiso para ir a las reuniones de las escuelas, no pueden llevar el nene al médico o a vacunar. Entonces, ¿Quién haría ese trabajo por la mamá? Pero el arresto domiciliario, más allá, yo no quiero entrar en una polémica, pero el arresto domiciliario implica eso en definitiva, ¿o no? Digamos, o sea, porque, digo, no sé, hay casos de conocimiento público. El propio Vudú hoy está cumpliendo un arresto domiciliario, no puede salir, digamos. Exacto. O sea, calculo que también compete para bueno, las mujeres. Hay algunas mujeres que sí tienen permisos para llevar el nene al colegio, pero no así para ir a buscarlo. Bueno, eso es contradictorio. Es contradictorio. Bueno, pero ahí tiene que ver el defensor. ¿Cómo lo escribió el defensor? Eso fuimos nosotras aprendiendo todas estas cuestiones en él, acompañar a las mujeres. Ahí intervenimos las organizaciones sociales, las promotoras territoriales en gestionar los turnos en cuanto a salud para las vacunas de los nenes, tratar de lograr los permisos para que ellas tengan acceso a a una consulta de salud sexual. Todo eso es desde el tema del Patronato de Liberados. ¿No le solucionan todos estos problemas? No. Tengo entendido que debería, de acuerdo a la ley, primero solucionarlo y segundo, estas personas, ¿en qué situación conviven con otras personas? ¿Están a cargo de otros? Si tienen un arresto domiciliario, van y conviven con otra persona. ¿Ahí es donde se genera la violencia de género, quizás? Sí, algunas sí. Tenemos el caso de una chica que sí convivía con su pareja después del arresto domiciliario, durante el arresto, y este hombre la violentaba, fue víctima de violencia de género, hubo un abuso de menores también. Hoy se encuentra detenida la pareja, ¿no? Entonces, bueno, nosotras apuntamos a eso. El patronato no puede resolver estas cuestiones. Correcto. Entonces intervenimos nosotras. Le hacemos el acompañamiento, bueno, en el caso de esta chica no, se ocupó íntegramente el servicio local y el Patronato de Liberados en acompañar a esta mamá que sufrió violencia y además el abuso de sus niños, ¿no? Por parte de la pareja. ¿Y este proyecto qué es lo que te marca para que podamos mejorar todas esas situaciones? ¿Qué dice este proyecto? ¿Qué dice este proyecto? Dice que cuando les hacen a las chicas los controles telefónicos, por ejemplo, los dispositivos que las monitorean,
que puedan advertir alguna situación de violencia y que puedan asistirlas, que ellos puedan advertir la situación. Detectar por algún tipo de... Exactamente. Que ellas puedan alertar con alguna clave, alguna palabra, que ellas puedan alertar al sistema de monitoreo para que las podamos asistir. Porque si no, no hay manera. Hablo de las mujeres, qué sé yo, contexto de arresto domiciliario en los barrios, que muchas veces ni siquiera tienen datos móviles para poder hablar. ¿Y qué otra cuestión? Bueno, hacerles el acompañamiento también para las vacunas y los controles pediátricos para esos niños, la salud sexual, en fin. ¿Cómo ha sido recepcionado el proyecto? O sea, ¿qué posibilidades tiene de ser llevado adelante? Bueno, lo presentamos en el Ministerio de Género y Diversidad de la Nación. Nos contestaron hace un mes más o menos que les interesaba y que nos iban a estar citando. Pero como este proyecto nació en San Martín, nosotros queremos que se conozca que esto salió de San Martín, de las mujeres, del movimiento de mujeres de San Martín. Bien. Sí. Bueno, nosotros podemos... Tienen un ministro que por ahí puede decirle que le den una mano, digamos, ¿no? Tenemos una ministra, claro, Elizabeth Gómez Alcorta. No, pero tiene un ministro de San Martín, decía, que puedes darle una mano también, digamos. Claro, también. Y además por esta vía podemos contar todo lo que está sucediendo y que hay un proyecto para la ayuda a estas mujeres, ¿no? Absolutamente. Sí. No. Estaba bien. No, Iris, para ir ya concluyendo, ¿cómo es ser feminista por estos días, digamos, y en pleno de una pandemia? ¿Se puede? Se puede, siempre se puede. Nosotras, yo soy parte de una asociación civil también en formación, que se llama Hermanadas, tenemos una radio feminista online, y nosotras estamos en contacto permanente con otras organizaciones de mujeres, ayudamos, asistimos a víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar, niños abusados, que eso es otra cosa que en los movimientos de mujeres estamos alertando mucho. En contexto de encierro, el niño pasa muchísimo tiempo con el abusador, lo mismo que la mujer con el agresor. Entonces, imagínate que para una mujer es difícil hacer una denuncia por violencia, por abuso sexual. Pensá en un niño. Para un niño es mucho más. Para un chico que no está yendo a la escuela, que la escuela es el principal centro de detección de estas situaciones. No está yendo a la escuela, hay pocos controles pediátricos. O sea, todos estos números van a aparecer como después, ¿no? Va a ser alarmante. Durante esta pandemia también se incrementó la cantidad de mujeres que han sido violentadas, asesinadas, femicidios, digamos. Claro, o sea, esto también ustedes calculo que lo estarán trabajando, digamos, ¿no? O lo tendrán teniendo en cuenta en su actividad. Bueno, por ejemplo, hasta el 30 de agosto hubo 181 femicidios. El 71% ocurrió dentro del hogar de las mujeres. El 63% fue perpetrado por la pareja o la expareja. Entonces, bueno, en contexto de aislamiento, compartir más tiempo, más horas con el agresor, claramente iba a potenciar la violencia, los femicidios. Ayer habían 4 chicas de Jujuy, 2 muertas, 2 desaparecidas. Bueno, hoy se supo a la madrugada que ya son 3 muertas y la que está una de las desaparecidas afortunadamente apareció. Es terrible, y esto tiene que ver con la pandemia también, con esta angustia, con esa contradicción de la pandemia, ¿no? Porque lamentablemente uno dice quédate en casa, pero a veces estas situaciones de quédate en casa pueden traer una consecuencia que lleva a la muerte, ¿no? En eso tenemos que poner digamos, la visión, en que tengamos algún tipo de sistema por el cual quédate en casa porque nos tenemos que cuidar todos, pero además si tenés algún peligro, tomemos alguna forma de que puedan contarlo, que puedan explicarlo, ¿no? Quédate en casa, pero atenta, alerta, comunícate con tus amigas, con tus compañeras. De alguna manera que se sepa. De cualquier manera, sí, manda un mensaje. Iris, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto escucharte. Gracias a ustedes. Doctora, nos encontraremos la semana que viene con ¿Tendremos vacuna? ¿Tendremos vacuna? No sé si la semana que viene, pero yo tengo la esperanza que sí, digamos. Sí. Y en términos del feminismo, ¿no es cierto? Ya nosotros nos estamos yendo, no sin antes recordar que esta semana falleció Quino, digamos, el autor de Mafalda. Mafalda, si se quiere, creo que fue una de las primeras
feministas hecha por un hombre, digamos, si se quiere, ¿no? Por lo menos, porque uno, ¿quién no ha leído, quién no ha crecido con Mafalda? Desde acá, nuestro homenaje, y vamos a pasar un extracto de un reportaje que le hizo La Garganta Poderosa a Aquino en vida, y escuchen lo que el hombre manifestaba. Me llamó mucho la atención también algo que se recordaba en el día de ayer, y le preguntaron por qué Aquino, ¿no? ¿Por qué Mafalda no había crecido, digamos, no había tenido adolescencia y no había sido adulta? Y Quino en ese reportaje a Reinaldo Siete Cases le dijo, ¿por qué no siguió? Porque si Mafalda podría haber sido una desaparecida, dijo, ¿no? Bastante fuerte lo que el hombre decía. Vemos el homenaje a Quino, nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Bueno, la verdad que cuando yo conocí Cuba, me enamoré de Cuba, de la Revolución Cubana, así entré como un caballo en todo eso. Creí que el hombre podía cambiar, creo que hice bien en creerla, ¿no? Nosotros nos fuimos porque nos rompieron la puerta de casa, pero nunca nos fuimos convencidos de que la cosa era contra nosotros. Porque además era una época así, uno estaba en la agenda de alguien que estaba comprometido con algo y le podía llegar lo peor de la vida. Los grandes problemas sociales no están resueltos, no quiero decir nunca porque sería muy negativo, pero que siguen siempre vigentes. Por eso explica que hace 50 años que yo dejé de dibujar a Mafalda y sigue vigente y la gente la sigue leyendo y la entiende. En paz que algún día me la pagará. Lo que pasa es que hoy estamos, sí, en una situación de globalización, que los problemas se globalizan enseguida, no es que algo que pasa en Medio Oriente no va a llegar acá hasta dentro de 3 años, ¿no? Llega enseguida. Mafalda yo la dibujé 10 años diciendo que el mundo no funciona, que las guerras son una porquería. El mundo estaba enfermo. Que el mundo está enfermo y ya todos lo sabemos, entonces me pareció que seguir insistiendo con eso ya no se podía. Y es para ti. Porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor en tu divino pecho. Hola, soy Quino, dibujante de humor. Quería mandarles un gran saludo a todas las vidas argentinas y decirles que tienen que tener paciencia, que lo que se les viene prometiendo, que parece que nunca va a llegar. Así que, bueno, depende de ustedes también, ¿no? Que no abandonen la lucha.